En 2013 los habitantes de las islas fueron convocados para decidir en un referéndum si querían continuar siendo parte del territorio de ultramar del Reino Unido. 1.513 habitantes votaron a favor y 3 en contra. El referéndum es contrario a la resolución de Naciones Unidas que establece que la disputa de soberanía solo puede ser resuelta por medio de negociaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña. Cada noviembre, las ex colonias del viejo imperio rinden homenaje a los caídos en las guerras en defensa de la corona británica. Está subiendo el gobernador de las islas, que como ustedes verán tiene un atuendo de la época colonial. We are here to worship Almighty God, whose purposes are good. El gobernador de Malvinas es designado en Londres. Una base militar británica responde por su seguridad. We will remember them. Los isleños prefieren pensar que no son una colonia, sino un territorio independiente de ultramar. Los ingresos por las licencias de pesca y exploración petrolera se acuerdan con las autoridades de las islas, pero se firman en Londres. Es una lástima porque hay cosas que a nosotros nos gustaría conversar. Hay cosas de interés mutuo entre nosotros y la República Argentina. La pesca, la búsqueda de petróleo, cosas que pueden estar de gran interés para los dos. Y cuando yo hablo de los dos, estoy hablando de nosotros, los isleños y los argentinos. Los británicos están en una situación de dar apoyo a lo que consideramos nuestro derecho hacia autodeterminación y están contentos que podemos elegir nuestro futuro mismo. Es lo que pasó, por ejemplo, en el referendo que pasó hace 2 años, cuando un gran porcentaje, casi 100% de la gente habían decidido que tienen ganas de quedar en el estatus actual, que es lo de un territorio de ultramar de Gran Bretaña. Pero somos básicamente autónomos. Tenemos un gobierno eleccionado y no recibimos ninguna ayuda financiera de Gran Bretaña, no pagamos impuestos a Gran Bretaña, tenemos nuestro sistema de impuestos local, pagamos para los servicios que disfrutamos, excepto una cosa, la cosa que es la defensa. Y a nosotros nos gustaría, si no fue visto como necesario, tener una base militar, tener una base británica o de otro país. Es algo que es como parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. The thing is, again, it's changed. We're not a colony of Britain. We're a British overseas territory. In 2013, we had a referendum here where we chose to either keep our relationship with Britain or pursue a different channel. And 99.8% of people who lived here said we want to continue a relationship with Britain. So we are now a British overseas territory, but we're definitely not a colony. Tú sabes que Argentina reclama el diálogo. ¿Qué has recibido tú sobre la posición que tiene el Reino Unido de no hablar sobre las islas?
The only reason the British government won't enter in a dialogue is because a dialogue should not happen without the people of the Falkland Islands, and the government of Argentina will not recognize us. So until we are asked to talk about issues that could mutually benefit both of us, things like science and fisheries and air links, we'd be very happy to sit down and talk to that. Los hábitos y tradiciones de los isleños son británicos, la mayoría de las cosas que consumen también. The islands want to be a part of Britain. Possibly, if the Argentine claim was taken away, then maybe these islands could just become the Falkland Islands, not under British rule, not under Argentine rule, not just looking after themselves. And that day, we can live in peace with the rest of our neighbours. That's what we would hope for. En 1995 el Reino Unido lanzó unilateralmente una licitación pública para la concesión de licencias de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas en disputa. Este año se inició la perforación del primer pozo. La ONU insta a las partes a abstenerse de tomar acciones unilaterales mientras dure el proceso de descolonización. One reason why the Falkland Islanders believe the Falklands is theirs is because they bought it. I bought the land, I bought the building, and all the people in this area, they did the same. And all the farms have been bought from the absentee landlords, have been bought by local people. So they have actually, Falkland Island people have actually bought the Falkland Islands. En otoño de 1982, la pradera de Goose Green era un poblado con 20 casas. Junto a la vecina localidad de Darwin, sumaba una población de 100 personas. Aquí se libró, entre el 27 y el 28 de mayo, la primera batalla terrestre de la Guerra de Malvinas. I landed on the 21st of May. That was my 21st birthday. I was complaining because I was cold and wet. I was served with the 2nd Battalion, the Parachute Regiment. Goose Green was only meant to be a small contact. It ended up in a full-scale battle. The Argentinians on Darwin Ridge fought very well and hard. We lost our commanding officer killed there, Colonel H. Jones. The adjutant, the second in command, we had 5 officers killed, and I think we had 18 killed at Goose Green, including a friend of mine who died in my arms. We were told that there was very few Argentinians at Goose Green, and that when they faced us, they would not fight. No, the Argentinian soldiers were very brave, and they did fight. Eduardo and all his friends were young conscripts, barely trained. They were fighting the most professional soldiers, and in the Parachute Regiment, we trained for 6 months to a year. And they'd been in the mountains for 6 to 8 weeks, freezing cold, wet, no food. You know, a few of them said they were embarrassed to lose. I said, no, you fought with bravery, but the troops you were fighting, that is our job professionally. Las tropas profesionales británicas habían desembarcado apenas una semana antes en la bahía de San Carlos. Hubo muertos de los dos bandos, la mayoría de ellos argentinos. The most traumatic moment was at Goose Green. A friend of mine who was badly wounded died in my arms. I tried to keep him alive, but he died of his injuries. That, to me, is my abiding memory. My only other abiding memory was knowing that the conflict was over, there'd be no more killing, no more, suffering. Estas tumbas pertenecen a los soldados que la familia decidió que se queden aquí en las islas, de los 255 muertos que tienen las tropas inglesas.
Después de la batalla, los prisioneros de guerra fueron los encargados de enterrar a sus muertos en una fosa común y como NNs. Volví 4 veces. Para mí, como que la primera vez fundamentalmente fue muy chocante, porque yo creí que me llevaba las islas por delante y las islas me llevaron a mí. Ahí sentí que se abrían todas las heridas, que volvía todo el pasado y todos los recuerdos. Pero también fue como darme cuenta de que la guerra había quedado en el 82 y que había otro presente en las islas y en mí. Y fue un gran remedio también para poder ir curando esas heridas, ¿no? Cuando volví después ya era como la posibilidad de estar en un lugar que es propio, que me pertenece, que es parte de mi vida, que es un lugar también en el mundo que tengo ahí, que es mi pozo de zorro, y que cuando uno siente que está ahí, está en ese lugar también de lo que pertenece, de la pertenencia y de lo que significa para los que estuvimos en el conflicto bélico ese lugar de nuestra historia, ¿no? De lo que nos movilizó y lo que como te decía antes, nos marcó a fuego. The bonds and the friendship that were there years ago, before the conflict started, you know, that would be nice to see. But unfortunately, the politicians cause the problems. We have to live with the consequences. The nightmares, you know, the suicide, the alcohol, everything. 20 días más tarde de la batalla de Goose Green, la guerra había terminado. Este es el pequeño poblado de Goose Green o Ganso Verde, en donde en los alrededores se desarrollaron importantes batallas durante la guerra del año 82 en aquellos montes. Luego los soldados argentinos fueron tomados prisioneros y metidos en estos galpones que estamos viendo aquí, que son galpones de esquila de oveja. Left behind, dumped on Goose Green airfield, great piles of helmets and rifles. Others, though, the young conscripts, were not so fortunate. Others were left shivering and miserable in the freezing. Estos galpones que estamos viendo es donde fueron metidos presos los soldados argentinos después de las batallas importantes que se dieron aquí en la zona de Ganso Verde o de Goose Green. Está subiendo el gobernador de las islas, que como ustedes verán tiene un atuendo de la época. En 2013 los habitantes de las islas fueron Época colonial. We are here to worship Almighty God, whose purposes are good. El gobernador de Malvinas es designado en Londres. Una base militar británica responde por su seguridad. Que la disputa de soberanía solo puede ser resuelta por medio de negociaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña. Cada noviembre, las ex colonias del viejo imperio rinden homenaje a los caídos en las guerras en defensa de la corona británica, convocados para decidir en un referéndum si querían continuar siendo parte del territorio de ultramar del Reino Unido. 1.513 habitantes votaron a favor y 3 en contra. El referéndum es contrario a la resolución de Naciones Unidas que establece